va a presentar tu palabra, Señor, y es de grande bendición, Padre amado. Es una joven que quiere servirte y quiere adorarte, Señor. Úsala, ordena sus pensamientos, Padre amado, para que ella pueda servirte cada día, Señor Jesús. Háblenos, Señor, y ordena nuestros pensamientos, Padre amado, para recibir la palabra en gran manera, Señor Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Bueno, Dios les bendiga a todos. Para mí es todo un placer estar en esta noche, porque el Señor me ha escogido para venir en esta noche, y el que va a hablar en esta noche no voy a ser yo, va a ser el Señor quien va a hablar a tu corazón y a tu necesidad. Amén. Yo los voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 45. Primera de Samuel 17, vamos a leer del 45 al 47. En esta noche el tema es más que espectadores, protagonistas de su gloria. Amén. Agradezco al ministerio por tenerme en cuenta en esta noche para esta parte de la predicación. Y vamos a leer todos a una sola voz. Amén. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Dando un gloria a Dios, pueden tomar asiento. Bueno, como les decía, el tema en esta noche es más que espectadores, protagonistas de su gloria. Amén. Y para iniciar en esta noche, quería traer a recordación que ahora vivimos en un momento de la historia donde la comparación se ha elevado a niveles mundiales. Y esto lo veíamos en una actividad que hicimos con nuestros jóvenes, en una integración. Veíamos a un conferencista y él decía que antes, como personas, nosotros nos comparábamos con nuestro círculo familiar, nosotros nos comparábamos con nuestro círculo laboral, nos comparábamos quizás con nuestro círculo eclesial. Y quisiéramos o no, cuando teníamos un círculo quizás reducido, siempre podemos decir que había uno que era el más inteligente, había otro que era el mejor músico del grupo, está el que era el mejor deportista, al que de pronto le gustaba más una cosa que otra, pero nos comparábamos con nuestro círculo social reducido. Pero cuando llevamos esa comparación a niveles mundiales, ¿qué es lo que hacemos ahora por medio de las redes sociales? Es algo desconsolador, porque queramos o no, siempre va a haber alguien mejor que nosotros, en cualquier lugar y en cualquier cosa. Y un estudio que hacen los sociólogos dicen que cada vez que navegamos por nuestras redes sociales y vemos las publicaciones de las personas a las que seguimos, nos sentimos más descontentos que animados. ¿Pero por qué? Porque finalmente la persona está viendo un momento extraordinario de otra persona
mientras esta persona está viviendo un momento ordinario en su vida. Por ejemplo, vemos a alguien, quizás en las redes sociales, un famoso, ¿cierto? Pongamos un ejemplo de un famoso que monta que está en vacaciones en Dubái. Todos, ¡ay, qué rico! Y lo comparamos con nosotros que estamos en la casa haciendo el aseo. Estamos nosotros en la casa barriendo, lavando los platos y hacemos esa comparación. Quizás otro famoso monta que ahora los famosos quizás trinitarios de la iglesia que montan, wow, un concierto. Mientras nosotros que estamos haciendo nos tocó trabajar. Y comparamos, y cómo nos sentimos después de hacer esta comparación. Nos deprimimos, nos sentimos insatisfechos con nuestra realidad. ¿Y qué hacen las personas después de compararse? Entran en esa competición. ¿Y cómo lo hacen? Entonces dicen, no, yo me voy a sacar una foto, voy a hacer un video, voy a montar una historia, un estado, haciendo algo para mostrar a los otros que mi vida también es interesante, que yo también puedo tener éxito, que yo también puedo ser importante. Y aquí es donde quiero en esta noche que nos centremos, porque empezamos a ver que según esto, actualmente estamos viviendo en un mundo donde todos quieren protagonismo, donde todos quieren fama, donde todos quieren ser reconocidos. Pero ahora estamos viendo que esto, quizás la fama, el reconocimiento, ya no está siendo suficiente. Porque la realidad ahora es que todos están queriendo vivir la vida de otro. Algo que no es su realidad. Es decir, simplemente están imitando, están siendo espectadores de otros. Multitudes de personas que están siendo espectadores de otros. Esos otros que viven un 99% de mentira y apariencias. Porque lo que ahora se monta, lo que hay en las redes sociales, es un 99% de mentiras y un 1% de verdad. Y aquí es donde vemos que en la vida cotidiana, entonces tenemos que decidir y tomar cuál de las dos actitudes tomar. Si vamos a decidir ser espectadores o si vamos a decidir ser protagonistas. Y cuando hablamos de espectadores, en la definición es una persona espectadora, ve cómo los demás obtienen las grandes recompensas, cómo los demás logran sus metas. Las personas espectadoras no asumen la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de su vida, de sus actos, de sus hechos, de lo que les pasa, es quizás de su pareja, del jefe, de los compañeros, de que es que este fue el entorno que me tocó, de muchas otras cosas, cualquier otra cosa, menos él mismo. Las personas espectadoras limitan la capacidad de decidir sobre su propio destino. Un espectador es aquel que decide dejarse llevar por las multitudes. A donde todos van, él va. Lo que todos hacen, él lo hace. Es decir, no tienen determinación. Pero por otro lado, podemos tomar una actitud de protagonistas. Y un protagonista toma acción inmediata. Es decir, todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos para perseguir nuestros sueños, las ponemos en acción. O eso que queremos alcanzar. Las personas protagonistas tienen determinación. Ellos deciden ser diferentes a los demás. Ellos no van a donde todos van, no hacen lo que todos hacen y no son como los demás. Y yo quiero que miremos un ejemplo en la Biblia. La historia que leíamos al principio, la historia de David y Goliat. Todos conocemos esta historia y sabemos que el Señor escoge a David y lo unge por medio de Samuel. Pero David
tuvo que lidiar con multitudes. David tuvo que lidiar con muchos espectadores. Y aquí es que vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto es que las multitudes atraen. El primer punto, ¿cuál es? Que las multitudes atraen. Y un ejemplo que fácilmente quiero ponerles, si nosotros vamos caminando por la calle y de un momento a otro vemos quizás un tumulto de gente o un grupo de personas muy grande, ¿qué hacemos todos inmediatamente? Ve, ¿qué pasó? Ve, ¿qué estará pasando allá? Bueno, allá hay como un montón de personas. Y en el peor de los casos, muchas personas, si no alcanzan a ver lo que pasa, se van allá y se asoman. Se van allá y preguntan, ve, ¿qué fue lo que pasó? Pero ¿por qué pasa esto? Porque donde hay gente, significa que está pasando algo. Que quizás en ese momento nosotros lo vemos y decimos, vea, ya está pasando algo y me lo estoy perdiendo. Sea una pelea, sea algo muy chévere, lo que sea, nos lo estamos perdiendo. Y el enemigo en este tiempo ha sabido aprovechar las multitudes, los espectadores, y ahora es él quien dirige las multitudes. El enemigo es quien dirige las multitudes y los espectadores que hay en este tiempo. Es decir, si tú vas a seguir a las multitudes, siempre te van a llevar a lugares incorrectos. Siempre te van a llevar a lugares donde tú no debes estar porque están dirigidas por el enemigo. Y en 1 Samuel, el capítulo 17, el versículo 38 al 39, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, ¿qué puso? Un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y él probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, Saúl poco a poco quiso empezar a ponerle su armadura a David. Pero no le puso todo a la vez. Primero le puso el casco de bronce, después le armó la coraza, después le dio su espada y llegó un momento que David, ¿qué quiso hacer? Caminar. David quiso avanzar, pero no se lo permitía lo que él tenía puesto y no pudo. ¿Y qué tuvo que hacer? Quitárselo. Iglesia y jóvenes en esta noche, la multitud te va a querer poner poco a poco lo que no es tuyo. Te va a querer atraer con el pecado, con tus amigos, con tus debilidades. Por eso en esta noche el enemigo no va a traerte quizás de la noche a la mañana. Hoy estás aquí, mañana ya estás en el mundo, no. Él poco a poco te va a querer atraer. Por eso es que en esta noche no puedes ser un espectador. Más bien tienes que ser un joven lleno de la gloria de Dios. Un joven firme en el Señor. Un joven que permanece. Un joven que no se deja atraer por el enemigo. Joven, no te dejes atraer por las multitudes. Y el segundo punto, el primero fue las multitudes atraen. El segundo, las multitudes distraen. Las multitudes, usted va y siempre van a ir donde está lo espectacular y no donde está lo sobrenatural. Porque en la Biblia dice que las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús hasta que Jesús hacía un milagro. Y ya después Jesús les proponía, síganme. ¿Y dónde estaba la multitud? Ya no estaban. Porque ellos están persiguiendo lo espectacular, pero no lo sobrenatural. Y en 1 Samuel, el capítulo 17,
el versículo 28 al 29 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab, ¿qué quiso hacer? Quiso distraer a David, porque David ya sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Y como él era un protagonista, él ya iba a actuar. Y su hermano lo que hace es distraerlo. ¿Y qué le pregunta? ¿A quién has dejado aquellas ovejas? Es decir, olvídese de eso, acuérdese usted qué era lo que iba a hacer. Lo quería distraer. ¿Para qué has venido? El enemigo sabe que cuando hay un joven, un hijo de Dios, que está lleno de la gloria de Dios, es una amenaza para él. Y por eso Él va a querer distraerte, joven. Él va a querer distraerte, iglesia. Y ponerte esa tentación tan bonita, tan fácil, tan disimulada que no te vas a dar cuenta. Simplemente para que te distraigas. Él va a buscar cualquier estrategia para distraerte. Pero en esta noche el enemigo, yo sé que se va a encontrar con una iglesia llena de la gloria de Dios, que tiene su vista puesta hacia el frente, que no se distrae con las multitudes ni con las cosas de este mundo, sino que tiene una meta clara y es traer a otros que necesitan ser protagonistas. Atraer a otros que necesitan dejar de ser marionetas y espectadores del enemigo. Pero joven, iglesia, es necesario que no te dejes distraer. Y el otro punto que vamos a ver es que las multitudes se centran en la apariencia y no en tu esencia. En primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 33, David también tuvo que luchar para mantener su esencia. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y en primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 42 al 44 vuelve y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pudimos ver que Saúl subestimó a David, porque le dijo: tú no podrás ir contra aquellos filisteos. Y Goliat subestimó a David, quizás por su parecer. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos quisieron hacer dudar a David. Él dice: y le tuvo en poco. Y las multitudes, los espectadores, cuando ven que tú eres diferente, empiezan a querer hacerte dudar de Dios. Ellos van a querer hacerte dudar de tu fe, van a querer hacerte dudar de tus principios. Y quizás van a empezar a decirte: ¿por qué vas a ir? ¿Por qué vas a seguir yendo? ¿Será que sí vas a ser capaz? Incluso aquí dentro de la iglesia, si tú no has decidido ser un protagonista, quizás va a haber alguien que te va a decir: ¿será que sí vas a ser capaz de permanecer? ¿Será que sí vas a ser capaz de seguir? Quizás te van a decir: ¿será que sí vas a ser capaz de liderar? Quizás sí vas a ser capaz de ser discípulo del Señor.
Y por eso es que se necesitan jóvenes que están llenos de la gloria de Dios. Que en esta noche callen al enemigo y le digan, no, 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 no. Es que yo soy un hijo de Dios. Si Dios me llamó es porque Él me va a usar. Si Dios me llamó es porque Él me ha escogido. Es tu esencia, joven, lo que te hace diferente. Por eso fue que el Señor eligió a Samuel y a David. Por eso, joven, tienes que cuidar tu esencia. Porque nosotros los protagonistas somos diferentes. Aleluya. Y para ir terminando, dice en Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 9 al 11. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y yo quiero que le prestemos atención al versículo 11 y dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. En 1 Samuel, el capítulo 17, el versículo 16, más adelante dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo, ¿durante cuánto? Durante 40 días. Y el versículo 24, más adelante dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre que pasaba, huían de su presencia y tenían gran temor. Y día a día habían espectadores. Estaba el pueblo de Israel a la espera de quién iba a pelear. Toda la multitud en espera. Y ahí dice que esperaron durante ¿cuántos días? 40 días. Que los filisteos tenían atemorizados a los israelitas. ¿Y qué hacían ellos? Estaban expectando. Porque el pueblo de Israel la multitud estaba expectando. Y esperando al siguiente día y al otro día y al otro día a ver quién iba a ser. ¿Quién será? ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el que nos va a ayudar? Hasta que hubo un David lleno de la gloria de Dios, que se levantó y dijo, yo voy a ir, yo lo voy a derribar, pero no con sus fuerzas, sino en el nombre de Dios, y liberó de la opresión al pueblo de Dios. Aleluya. Y yo los voy a invitar en esta hora para que nos coloquemos sobre nuestros pies. Y yo quiero que en esta noche entendamos algo. Así como los israelitas estaban esperando, estaban expectando. En este tiempo los espectadores están necesitando protagonistas. En este tiempo las multitudes están necesitando protagonistas. Esas multitudes están esperando que vaya un hijo de Dios revestido de la gloria de Dios y lo rescate, porque ellos día a día están luchando con las drogas, con la depresión, con el pecado, con el enemigo, y están perdiendo su salvación. Por eso es necesario que en esta noche se levante un protagonista de la gloria de Dios y empiece a traer más personas. Necesitamos protagonistas que marquen la diferencia en su trabajo, en su empresa, en su estudio, en su entorno, en su familia. Se necesitan protagonistas. Pero para eso
En esta noche tú tienes que decidir qué vas a hacer, porque eso depende de tu decisión. En esta noche tú vas a decidir si quieres ser un protagonista de su gloria o si quieres dejarte llevar por la multitud y ser simplemente un espectador. Y amigo que estás en esta noche, quizás ves que día a día estás luchando con la misma situación y ya has buscado en todas partes y no has encontrado nada. En esta noche el Señor te está ofreciendo salvación. El Señor te está ofreciendo vida eterna. No sigas siendo una marioneta del enemigo. No sigas siendo de la multitud que te lleva al mal, que te va a llevar a empeorar. Toma la decisión en esta noche de recibir al Señor en tu corazón. Y yo quiero que levantemos una oración. Y en esta noche en tu oración tú le vas a decir al Señor: Señor, yo decido en este momento ser protagonista de tu gloria. Yo en esta noche decido conservar mi esencia como hijo de Dios. No voy a dejar que la multitud quizás cambie mi esencia. No voy a dejar que la multitud distraiga mi mirada. No voy a dejar que la multitud me atraiga. Buscamos protagonistas allá afuera. Te están esperando. Están esperando que tú te levantes y decidas ser un protagonista de la gloria del Señor. Levantemos nuestra oración en esta noche. Aleluya. 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 Medita en la palabra por un instante en esta noche.